Bueno, tal cual lo dicho en la presentación, comenzamos a conversar ya en la recta final de lo que van a ser las elecciones a diputado nacional del 22 de octubre. Con nosotros el doctor Federico Rauch. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. La última vez que nos vimos, hace más de un mes y pico. Sí, estábamos con las PASO. Claro. Después se votó. Después se votó y aquí estamos. Bueno, ¿qué sensación le quedó de esta elección? Es una elección desde el punto de vista electoral, a nosotros nos parece adecuada. Partido que tenía 20 días, formado a las apuradas, Sí. sin ningún tipo, con integrantes que ninguno de ellos pertenece a la clase política, que no tiene antecedentes. Y bueno, después de las PASO quedamos, ahora a esta altura del partido, quedamos 5, de los cuales creo que somos nosotros los únicos que no tienen cargo oficial, no tienen presupuesto, no tienen medios, no viven de la política. Yo no he vivido nunca de la política, no intento vivir de la política, no tengo ni edad ni ganas de vivir de la política, no me interesa la política desde ese punto de vista como una profesión, sino como el paso de servir, el paso de hacer algo por la tierra que me dio tanto. Yo estoy aquí hace prácticamente 40 años, sí. y he venido y me he quedado para defender justamente, vine para defender un régimen de promoción único que hay en todo el país, somos la única provincia, y ahora de nuevo me veo en ¿Le parece que el debate de campaña, tanto en las que se fueron como en esta, ha pasado exactamente por los temas que los preocupan o ha pasado por los temas que les salen a los candidatos pero que no logran imponer a través de los medios? No, a ver, aquí no se habla la elección. Primero hay que definir bien claro, lo que vamos a votar dentro de 2 semanas son básicamente quienes van a votar las leyes que posiblemente cambian de una vez por todas y definitivamente, de una manera muy seria, muy grave, como no ha ocurrido en los últimos 40 años, o por lo menos desde ya, desde que somos provincia, que cambie el escenario, el marco económico, la base, la columna vertebral de lo que es la provincia de Tierra del Fuego. Sí, porque coincide que hay un gobierno ganador a nivel nacional. Sin ninguna duda. Es decir, que las elecciones paso anterior le dieron al gobierno todo el impulso y es que probable que ese gobierno, el gobierno nacional, obtenga aún más puntos posiblemente en otras partes del país. Pero este no es el problema de Tierra del Fuego. Los diputados no están para colaborar con el gobierno de Tierra del Fuego, por ejemplo. Una cosa que escucho ahí de... es la base de la campaña del oficialismo provincial. Queremos diputados propios del gobierno. Exactamente. Bueno, es una base falsa y es importante que quienes nos escuchan lo sepan. La verdad es que los diputados nacionales no representan al gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia lo representan los senadores, ¿verdad? El programa representa a mí, claro, al pueblo. Efectivamente. Los diputados representan los intereses de la mayoría del pueblo, de la gente. Un voto partidario tan pro gobierno es como que hay un... Claro, hay un diagnóstico, ¿no? Exactamente. Entonces, Bertone lo que pide es más poder, pide que voten a diputados que en vez de representar a la gente, la representen a ella. Y eso, la verdad, no es lo que la Constitución Nacional dice, no es lo que el ejercicio político democrático indica y definitivamente no le sirve a la mayoría de los fueguinos, porque la mayoría de los fueguinos no están de acuerdo con lo que está haciendo Bertone. Si estuvieran de acuerdo, los votos hubieran sido diferentes. Así que el mensaje ya de por sí está equivocado. Pero bueno, es una colectora. Claramente para mí, Colasso y Bertone representan los intereses funcionales, una colectora del gobierno nacional, representado en su versión original, es Tito Stefani. Tal vez de esos partidos fue ese camino del medio que no fue tan elegido, ¿no? Ahí está un poco el problema. Claramente ellos representaron un 20%. Un claro oficialismo que fue Stefani, un claro opositor que fue Pérez, y un camino al medio que fue el gobierno. Efectivamente, son eso exactamente. Lo que ocurre es que tanto la oposición a nivel nacional, Fernández, concretamente, representada aquí por Pérez, como Stefani, representada aquí, Macri, representado o su colectora Colasso, son parte del pasado. El problema que nosotros tenemos desde el punto de vista fueguino es que los dos representan el pasado. Para nosotros los fueguinos,
El primer pasado, como dijo Cavallo ayer, dijo, bueno, la gente que trabaja con Macri toda trabajaba conmigo y la verdad que están haciendo lo mismo que hacíamos en los 90. Cavallo, más pasado que eso, imposible. Cavallo hoy lo mencionan todos con murmullos, pero Cavallo fue alguien que atravesó la política argentina desde siempre. Así es. En Santa Cruz fue recibido con honores. Así es. Cavallo, cuando le entregó los fondos que Kirchner después colocó en el exterior. Así es. De hecho, su secretario legal y técnico era abogado de Néstor Kirchner, Walter Klein. Sí. Todos los que recordamos y pasamos por esa época. Con Cavallo todo el tiempo pasado fue peor. Efectivamente, claro. Y ahí está el problema. Entonces, cuando hablamos de futuro, porque a mí me resulta divertido cuando se habla, estamos para cambiar, veamos el futuro, pero la verdad es que las políticas que implementan, según dice el propio Cavallo, son las del pasado, las del 90, ¿verdad? Y lo mismo. ¿Y el gobierno nacional nos quiere llevar a ese pasado? Bueno, es lo que está ocurriendo. Porque quien escucha, en realidad están cambiando la Argentina. Es lo que está ocurriendo. A ver, en lo que a nosotros nos interesa. Porque esta es una elección muy importante para los fueguinos, porque es la primera vez que se va a poner nuevamente en discusión de manera seria la base económica de esta provincia, que es la promoción fiscal, la exención fiscal, tanto industrial como la personal de todos los fueguinos. Donde un gobierno nacional me parece que es unánime en cuanto al diagnóstico, porque a ver, hemos tenido por ejemplo gobiernos nacionales como el radical, en donde un sector que no era muy mayoritario del radicalismo no nos veía con buenos ojos. Veníamos de la época de los galpones con reditas, del Contra, etcétera, etcétera. Ahora me parece que hay una concepción ideológica política del gobierno nacional que nos mira muy críticamente. Sí. La demostración de eso es lo que dijo Carrió la vez pasada, ¿no es cierto? Pero, a ver, es claro que el gobierno nacional tiene un diagnóstico. ¿Carrió? ¿O fue muy bruta? Carrió no hizo más que anticipar lo que el gobierno nacional finalmente escribió y puso por escrito en el proyecto que ya está en la Cámara, en el proyecto de presupuesto nacional del 2018. Sí. Ellos dicen que los fueguinos le cuestan, nosotros los fueguinos le costamos al resto del país la friolera de casi 32.000 millones de pesos. Y desagregadamente dicen que los impuestos al consumo, ¿sí?, representan 27.000 millones de pesos al año. Más allá de que las cuentas estén o no bien hechas. ¿Coinciden esos números? No, los números no son exactamente esos, son distintos. El número, además el gobierno... Generan todo un impacto, eso sí. Además el gobierno nacional no explica cómo llega a esos números en el proyecto, ¿no es cierto? Yo no coincido con los números exactamente, pero ciertamente son números importantes y no se alejan totalmente de la realidad. Ahora la siguiente pregunta es... como decía, volvemos al pasado. En el 90 también se discutió y se congeló una parte de la ley 19640. Pero a partir del año 2001, los autos aquí pasaron a costar lo mismo y el costo de vida de la mayoría de los productos, no de todos, pero de la mayoría de los productos, es superior al resto del país, con lo cual claramente esos impuestos al consumo fueron apropiados por 50, 60, 70 importadores que son los que forman los precios. Nada mejor que usted para decirlo. Quiere decir entonces... Es decir, usted lleva un juicio de su estudio que promete ser varias veces hipermillonario con 3 especulaciones. Así es. Bueno, eso lo ve el gobierno nacional. Ese diagnóstico del gobierno nacional, hasta ahí yo coincido. El problema es que el gobierno nacional plantea otra cuestión. Dice, bueno, el sistema está enfermo, el enfermo tiene una enfermedad y la solución para ellos es matar al enfermo. Nosotros somos los únicos... O sea que se enriquecieron 50 y tenemos que ir al sacrificio todos. Exacto, tenemos que ir los 240.000. Yo creo que esa no es la solución y eso es lo que venimos diciendo. Por eso creo que la discusión sobre la grieta, sobre 2 presuntos pasados, porque tampoco el kirchnerismo en esos 12 años, fíjense que desde el año 2001 ocurre esto. ¿Sí? La apropiación, nosotros hemos perdido la mitad de la ley que es los impuestos al consumo. Todo lo que ingresa ya viene cargado, o sea, se apropian del impuesto afuera. Y lo mismo pasa con el sector industrial, donde la cuestión ha sido reducida a un club de 7 u 8 que negocian las cosas en Buenos Aires porque los proyectos de erradicación y la erradicación de capital está sujeta a la decisión de un funcionario de segunda, un secretario de Industria de la Nación, y no a la provincia de Tierra del Fuego como debe ser y como lo es en el régimen de Brasil. ¿Perdió la oportunidad el kirchnerismo? El kirchnerismo no hizo nada respecto de la apropiación de los bienes, de los impuestos al consumo. Sí abrió
el régimen para 6, 7, 10 empresas, que son las que operaron desde el 2007 para acá. Sí, dándonos el empleo a cambio de ganancia de algunos. Pero una ganancia importante porque esos productos se vendían con una fuerte, a valores muy importantes, que son los que ahora después vienen y dicen, bueno, no, están muy caros, hay que bajarlos, etcétera, etcétera. La realidad es que, en síntesis, el régimen de promoción de Tierra del Fuego que tenemos los profinos fue apropiado por unos pocos. Y ese dinero enorme del que habla ahora el presupuesto del 2018 del Gobierno Nacional no llega a la provincia, y por eso la provincia tiene 240.000 habitantes, mientras que Manaos tiene 2.400.000. ¿Y se puede defender? Porque estamos coincidiendo en un diagnóstico que nació en B. Hasta ahí vamos con el diagnóstico. Claro. Ahí estamos con el diagnóstico. Pero bueno, veo que ninguno de los dos de la grieta, ni Pérez, ni Stefani o Colasso, plantean una solución. Y de hecho sus gobiernos, ambos son funcionarios. Pérez porque dicen que no y Colasso, Stefani porque dicen que sí. No, Pérez porque literalmente, y el gobierno que representa y la jefa política la que representa, no movió un dedo desde el 2001 para acá, fueron gobiernos 12 años. La culpa histórica de haber podido y no pudo, no quiso, no supo. Por lo que sea, lo cierto es que se apropiaron de los beneficios de todos nosotros en los impuestos al consumo, no se apropiaron del resto de la ley porque no pueden, porque los impuestos directos que sobre la actividad que realizamos, IVA, ganancias, bienes personales, todo lo que no pagamos, los 248.000 fueguinos, esos no se los pueden apropiar. Entonces, esto no me parece a mí una solución. ¿Qué tenemos en el medio? Lo que tenemos en el medio es no matar al paciente, sino curarlo. Yo comparto el diagnóstico en el sentido de que no se ha cumplido con la ley y que la ley efectivamente está beneficiando no a todos, sino a unos pocos. Y espera que la Corte le dé la razón. Además. La solución no es matar el régimen de promoción. La solución es hacer cumplir el régimen de promoción. Y para eso es necesario votar en la Cámara de Diputados. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de 2 semanas vamos a definir nuestro futuro económico, los 240.000 habitantes que estamos aquí, somos pocos y tendríamos que ser muchos más. Bueno, muy sencillo, porque en la Cámara de Diputados se van a discutir y se van a negociar las leyes que van a definir el futuro. Vamos a seguir siendo una provincia, la única provincia promocionada, o no, o vamos a formar parte del resto de las provincias como venimos. La pregunta es muy sencilla para nosotros y eso es lo que proponemos que voten. No votar anuncios de obras, no votar política local, como si esa política local, como si el anuncio de obras, tanto del Gobierno Nacional como de Bertone, fuera a modificar esta situación. Acá la pregunta es, ¿va a seguir siendo en el 2018, en el 2019 y en el 2020? La provincia de Tierra del Fuego va a seguir siendo la única provincia promocionada donde hay incentivos para venir a radicarse, tanto desde el punto de vista de la inversión de capital, es decir, de la inversión en industria, como de la radicación, o no. O Federico, no vamos a seguir siendo una provincia. Si no lo sabemos plantear en este gobierno nacional es no, la respuesta. Bueno, la respuesta del Gobierno Nacional pareciera ser ya nos picaron el boleto, ahora tenemos que tratar de revertir esa decisión. Pareciera ser que es así y yo creo que tengo los argumentos, conozco a la gente, he hablado y hablo con esa gente, ¿sí?, que piensa de esa forma y que está dispuesta a escuchar otra campana. No digo que nos vayan a dar razón, pero tenemos una oportunidad si sabemos defenderla. Lo que me preocupa, no es lo que me preocupa, sino lo que les digo a todos mis comprovincianos, es que el resto de los candidatos esto no lo ha puesto en la agenda. No se habla de la cuestión central de lo que se va a votar, que es la continuidad o no del régimen de promoción en Tierra del Fuego. La pregunta, Federico, es ¿por qué los otros candidatos plantean tan livianamente el tema? ¿Porque no lo conocen? ¿Porque no lo saben? ¿Porque no conviene políticamente plantearlo en este momento con una crudeza determinada? Por todo eso junto, me parece. Depende de qué candidatos. Algunos por una cosa, otros por la otra. Pero lo cierto es que este tema no se debate, no se quiere hacer saber a la mayoría de los fueguinos qué es lo que nos estamos jugando para el año 2018. Por eso es que yo he propuesto, vengo proponiéndolo, pero hasta ahora no he tenido suerte, y lo vuelvo a proponer acá, estoy proponiendo un debate franco y respetuoso con los demás candidatos
antes de que se vote, para que la gente pueda conocer cuáles son las opiniones, cuáles son los fundamentos y los argumentos, qué es lo que vamos a votar, a quién votamos. Y no obras, ni propaganda política, es raro que no se ni dé un generalidad. debate en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que encontrar un ámbito universitario, tranquilo. Ni siquiera no, yo creo que tiene que ser en un ámbito periodístico y te copó televisivo. mucho el tema universitario, me parece. Depende de qué universidad, porque hay universidades que tienen un color político claro. Parece que, y a mí me parece ahí que faltó el... Claro, me parece que tiene que haber un ambiente que sea absolutamente... Por eso creo que tiene que haber periodistas y tiene que haber una mesa con moderador, etcétera, y hacerlo en un ambiente, digamos... Cuando lo tiraste como idea, ¿hubo alguna repercusión? No. No, bueno, se ha pedido esto y no, cero. Hasta ahora no hemos tenido esa posibilidad. Pero vuelvo a repetir, más allá de que lo haya o lo que no haya, para no perder el tiempo en eso, lo importante aquí es que la mayoría de nosotros, los que vivimos acá en Tierra del Fuego, comprendamos que lo que se juega en estas elecciones no es la grieta, no es la discusión sobre si vamos a seguir con el gobierno macrista o vamos a hacer una oposición fuerte al gobierno macrista a través de Fernández, que se erige como gran opositor y demás. Nosotros tenemos un problema único en Tierra del Fuego, que no lo tiene el resto de las provincias. Por eso los diputados que elijamos, que tienen que representar los intereses de la mayoría, no del gobierno de turno fueguino, sino de la mayoría de los fueguinos. Y esos intereses no son otros que mantener los incentivos que hicieron que todos los que estamos, o la mayoría de los que estamos aquí, hayan venido. A ver, sí. la gente que nos escucha no vino acá, la que vino, no la que nació, la que vino, no vino acá por el clima. No vino acá a dejar a todos sus familiares, no vino porque había incentivos. Porque capaz que ni lo sabe, Federico. Bueno, eso es nuestra función. Es un laburo de docencia que hay que ir haciendo. Efectivamente. O sea, nadie puede imaginar una isla sin ese incentivo. Claro. Y sin embargo no se cuenta. Bueno, pero eso es lo que está en discusión. Esos incentivos son los que están en discusión. Y por eso hay silencio de parte de los grandes partidos, los partidos nacionales. Hay silencio porque claramente, cuando estén en diputados, no está muy claro cómo van a votar o qué van a votar. Pero evidentemente, yo voy a decir más todavía, sí, voy a ser más explosivo todavía. ¿Sí? Yo estoy convencido, por ejemplo, que Bertone claramente ya tiene una posición en este asunto, si es que no ha negociado con Frigerio un punto más de coparticipación a cambio de que los fueguinos paguemos impuestos. A ver, un punto más de coparticipación puede ser plata que financie el Estado provincial o el gobierno, pero que achique la provincia. No, a ver, si un punto más de la promoción. Un cambio de promoción, un cambio de la coparticipación significa más dinero para este gobierno. Por eso digo. Más pero dinero para de la provincia, claro, del punto de vista pero menos dinero claro, en los bolsillos de la gente. Sí. Más clientelismo político, más depender de la dádiva del gobierno de turno, que es la que puede repartir esa plata que ingresa, y menos sobre los bolsillos de cada uno de nosotros. Nosotros somos la única provincia que tiene un régimen promocionado de exención fiscal. Hay un dato concreto que no se menciona, que no estamos prácticamente a 1/3 de la producción y el empleo del 2015. Y sin embargo, toda la referencia que se menciona desde el gobierno nacional y provincial es al año pasado, que era todo un desastre. Efectivamente. No solamente eso, sino que además, si a eso le sumamos la tasa de endeudamiento que está generando Bertone, ¿sí? Supuestamente con eso, ¿de qué sirve hacer obra? Ahora es cool endeudarse. Claro, ahora sí. Bueno, sí, pero lo vamos a tener que pagar nosotros, eso lo pagamos nosotros, nos sale del aire. Ahora, y además, sí. ¿para qué hacer obras? Está muy bien hacer obras, pero esas obras de infraestructura, ¿a quién le van a servir? ¿Le van a servir a los 60 o 70 mil, a una provincia chica, una provincia con un puerto antártico, con recursos, con extracción de recursos naturales, gas, petróleo, algo de pesca, un poco de turismo y se terminó? Esa es una provincia para 70.000 habitantes, no es una provincia para las que ni siquiera para los 240.000 que somos hoy. Es decir, que y mucho menos una provincia para una provincia que ya no va a existir. No sabemos a quién le va a servir esas obras. Ahora, ¿qué garantiza? Si acá no hay incentivos, sí, si acá no hay una diferencia entre La Rioja, Tucumán, Córdoba y Tierra del Fuego, claramente nadie va a venir. Y claramente los que estamos vamos a tender a irnos porque no vamos a tener ninguna razón. Que te contenga, Muchos claro. Comerciantes que hoy tienen un mercado para vender aquí en Tierra del Fuego, si ese mercado se achica, les conviene vender en la provincia de Buenos Aires, no vender acá. Si van a tener que pagar lo mismo, si las condiciones van a ser exactamente las mismas. Entonces, esto es lo que estamos discutiendo. Nosotros desde Iniciativa por la Unión estamos
claros, y la única razón por la que armamos este partido y por la que los gremios que armaron este partido están es porque se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta es de una que instancia que no termina en esta elección, Federico. Has emprendido un trabajo que va mucho más allá de un resultado electoral. Me da la sensación. No lo sé, no lo porque sé. Además, no sé si voy a querer trabajar tanto. Bueno, pero digo, es que te va a poder la realidad, porque en este sentido me hago esta pregunta, ¿no? Hay mucha opinión sobre la estrategia, la forma de trabajar del gobierno nacional. Desde un punto de vista en que hay como una especie de evidencia, se muestran desde una ingenuidad tal, en donde uno los ve voluntariosos, solidarios, trabajadores, y en realidad son hiperprofesionales. Yo nunca vi la política ejercida de un nivel de profesionalismo tan importante como lo estoy viendo ahora. No dejan detalle al azar. No. Los grandes políticos de 30 años de antigüedad parecen amateurs al lado de ellos. Sí. ¿Qué nos hace suponer que ya no está todo definido? Bueno, yo creo que no. Yo creo que, porque yo hablo con gente, gente del gobierno nacional, de la oposición y demás. Y la verdad es que hay un gran sector del gobierno nacional que está dispuesto a escuchar si hay una solución mejor para Tierra del Fuego. Y que no sea costosa. Evidentemente. Es decir, costosa, hay que ver a qué se le llama costosa. Sí, Miren, sí. nosotros, aún con los números de los tecnócratas de Macri, aún con esos números, solo impactamos en un 0,626 del PBI nacional. Si quieren algún numerito para que vean cómo se puede discutir esto, miren, solamente las exenciones propias de los propios impuestos, las que están contenidos en las leyes de ganancias y de IVA, solo las exenciones de esa ley son entre 6 y 7 veces las exenciones o el costo fiscal, lo que ellos llaman gasto tributario de Tierra del Fuego. Solo las exenciones generales son muchísimo más que ello. Nosotros no somos un problema para el resto de las provincias, no somos un problema para la nación. No es ese el punto. No somos un problema ideológico para el macrismo, para Cambiemos hoy como está concibiendo el país, porque, a ver, tenemos los impuestos más regresivos. Cuando vino acá el ministro de Interior, ¿qué dijo? Bueno, a nivel nacional, a nivel provincial vamos a discutir alguna política impositiva, pero yo veo los municipios le meten la mano en el bolsillo a la gente. Sí, son órdenes distintos de ecuación. Una cosa es el gasto político, lo que ellos llaman el gasto político, que está muy bien. Una cosa es esa. Otra es un régimen de promoción, que está vinculado con otras cuestiones evidentemente, que no tienen que ver. El gasto político en el régimen... Es que no nos ven bien por ningún lado, a eso me refiero. No, a ver, hay gente en la Argentina, hay gente en las provincias, hay diputados que votan y demás, que en la medida en que van entendiendo cómo funciona un régimen de producción, miran a Brasil, por ejemplo, ¿sí? Basta con que mirar a Brasil y se dan cuenta de la importancia, digamos, no solo económica, sino geopolítica del tema, y de la necesidad de mantener un régimen de promoción propio del lado argentino en el marco del Mercosur, claro. Lógico, y ahí es donde se dan cuenta de la necesidad. Y ahí es donde empiezan las críticas, porque dicen, bueno, muy bien, pero esto no puede ser para unos pocos. Y estamos de acuerdo con eso. No podemos seguir manteniendo un régimen que beneficia a 50 grandes importadores en la provincia que traen el 95% de lo que consumimos. Aún hoy. Eso pasa hoy. Claro. Hoy nos pasa hoy. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer exactamente lo contrario. Primero, tenemos que poner en valor la ley 19.640, ponerla y mirarla hacia futuro, darle estabilidad. Nosotros estamos colgados de un hilo y por eso no hay inversión a largo plazo. Nunca la va a haber si no hay estabilidad. Estamos colgados a tiro de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Necesitamos hacer lo que hizo Brasil, dar estabilidad jurídica por ley y por 40 años, para que los que quieran invertir aquí sepan, número uno, que no les van a cambiar las reglas de juego por 40 años. Número dos, que no van a depender de un funcionario político de segundo grado a nivel nacional y que la cosa no se discute en la capital federal, sino que se discute en la provincia de Tierra del Fuego. Número 3, que no se van a apropiar de los impuestos al consumo como vienen haciéndolo ahora, es decir, que hay mecanismos de fiscalización que vamos a poner nosotros, que son perfectamente viables, no se hicieron porque no quisieron, porque no hubo voluntad política. Por eso digo que el gobierno kirchnerista de los últimos 12 años, en ese sentido no movió la aguja. Tenía los elementos, tenía la FIP, político, tenía los instrumentos para poder fiscalizar de que no se apropiaran de los beneficios al consumo, es decir, de los impuestos que nosotros estamos cobrando, estamos pagando lo mismo que se paga en el norte y no tenemos que pagar lo mismo. Yo muchas veces me pregunto por qué no.
Bueno, porque no hubo decisión política para hacerlo. No importa por qué no. Lo importante ahora es mirar hacia el futuro, Sí, claro. como dicen todos. Pero el futuro es muy incierto, Federico. El Cada futuro vez que siempre pasás por es acá me incierto. dejás muy intranquilo. Sí, bueno, la idea es... Porque evidentemente el 2018 no va a ser cualquier año. No, el 2018 para Tierra del Fuego es un año bisagra. Es un año bisagra. Por eso es importante lo que votemos. Yo vuelvo a proponerme, vuelvo a sostener, creo que soy de los candidatos que hay hoy el más preparado, el más adecuado, el que más conoce sobre esto y el que está en condiciones de poder discutir con esos tecnócratas, con ese sector del gobierno nacional que cree que la solución es matar al paciente. Está bien. Yo creo tener una propuesta, de hecho ya he redactado, Sí. debo ser el único candidato que tiene un proyecto de ley ya redactado, de promoción fiscal e industrial para Tierra del Fuego por los próximos 40 años para que nos pongamos en igualdad de condiciones con Brasil y podamos competir por la inversión de capital y por la radicación de gente. Hay mucha gente en el resto del país porque el nivel de pobreza es muy grande, que si les dan incentivos, les dan posibilidades de venir aquí en condiciones más o menos incentivadas, Sí, razonables, lo va a hacer. Yo quiero una ciudad de Río Grande de 2 millones de habitantes en 6, 7 años, no de 120.000 habitantes. O menos. Y quiero nuevas ciudades en la provincia. Acá hay mucho lugar para radicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hicieron los brasileros. Sí. Simplemente se limitaron a cumplir con la ley y a evitar de que sea apropiada por unos pocos. Sí, la última, Federico, y agradecerte como siempre. ¿Qué nos pasa en definitiva? Que se nos vienen encima los tiempos, los almanaques nos sacuden la cabeza y estamos siempre parados en el mismo lugar. Lo que nos pasa es que simplemente no nos explican lo que nos pasa. Es decir, no nos explican cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Es como que al poder le queda cómodo, ¿no? No, lógicamente, a ver, Tanto que al luchamos por gobierno, independencia y en definitiva a ver, abonamos nuestra propia dependencia. a la clase política, ¿qué le conviene? Le conviene tener más plata en el bolsillo para poder distribuir y hacer clientelismo político. Sí. Un régimen de promoción como el de Tierra del Fuego, único en la Argentina, hace todo lo opuesto. Distribuye las exenciones y los beneficios directamente a los residentes, directamente al bolsillo a través de una baja de precios. Lo que tenemos que hacer es... Eso no le interesa a ciertos políticos. Yo simplemente estoy mirando para todos, no miro para algunos. Creo que lo mejor para todos no es discutir si van a hacer obras o no, si me van a dar un empleo. Es la columna vertebral. Es la base. Si tenemos los Claro, incentivos claro. para radicarnos y para vivir aquí. Y eso le cabe a todos, le cabe a los trabajadores, le cabe a los comerciantes, a las pymes, a las pequeñas empresas con las que estoy hablando ahora, que empiezan a darse cuenta de la importancia de esto. Porque no es lo mismo ejercer el comercio o tener una empresa aquí y pagar IVA y ganancias el 35 una vez por año a no tenerlas. Federico, estamos conversando, como siempre muy amable. Lo mismo digo y muchas gracias. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.